Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Homero Ortega y hoy vengo a hablarles de la importancia que tienen los modelos de capas para comprender las comunicaciones. El modelo OSI y el modelo IP aparecen muy bien documentados en la internet y en diferentes fuentes. Yo quiero explicarlos aquí de una manera diferente, mediante un juego, para que se entienda mejor y para que nos permita comprender otros sistemas de comunicaciones más complejos. Por ejemplo, llegar a entender qué está ocurriendo hoy en el complejo mundo de las comunicaciones, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Internet de las Cosas. Este es el modelo OSI tomado del libro de Hyken. Podemos ver aquí 7 capas y una serie de términos como los protocolos, por ejemplo. Pero vamos a nuestro juego para entenderlo mejor. Estamos en 1914 y el espacio aéreo comienza a ser visto como un recurso que el ser humano puede utilizar para volar como las aves desde una ciudad hasta otra. Entonces surge el primer vuelo comercial, el vuelo que lleva pasajeros desde la ciudad de San Petersburgo hasta la ciudad de Tampa, en Estados Unidos. Entonces, sobre ese recurso, hemos montado un sistema de comunicación, el sistema que une dos ciudades. Es lo que hoy llamaríamos una comunicación punto a punto. Aquí está Vladimir. Necesita visitar una empresa, la empresa Ericsson en Estados Unidos, en la ciudad de Tampa. Lo hará por vía aérea. No hay problema. Como precisamente existe un aeropuerto en San Petersburgo y uno en Tampa, simplemente llegará al aeropuerto, tomará el avión y llegará a su destino. Esto es lo que llamamos un enlace punto a punto. Y tenemos entonces aquí el sistema más sencillo de comunicación, que consta de dos capas. La capa física, que es el recurso que se requiere para la comunicación, y la capa de enlace, la que une dos puntos. Estamos en 1919, cuando aparecieron aeropuertos en muchas ciudades del mundo. Entonces son ciudades que están unidas punto a punto por el espacio aéreo, por un avión que viaja de una ciudad a otra. Veámoslo de manera más sencilla. Aquí está Vladimir y necesita viajar desde San Petersburgo hasta Tampa, como antes. Pero el avión resulta que ahora viaja desde San Petersburgo a París. Hay otros vuelos, uno desde San Petersburgo hasta Quebec y otro desde París hasta Tampa. Pero no hay un vuelo directo entre San Petersburgo y Tampa. Vladimir entonces no puede viajar, se llena de miedo. Decide no viajar porque podría confundirse, podría tomar el avión que no es y finalmente llegar a un destino remoto, que en esa época sería algo gravísimo. Aquí hemos mostrado solo 3 vuelos. Imagínense que hayan decenas o cientos de estos vuelos. Sería un caos. ¿Cómo solucionar este problema? Año 1919. Se crea la primera compañía del mundo, KLM, de Alemania, y la segunda compañía del mundo, Avianca, de Colombia. Y entre estas dos compañías comenzaron a abastecer toda la demanda de pasajeros. Aquí estaba el Vladimir. Llega al aeropuerto y recibe un ticket que dice A4, o sea que su destino es el aeropuerto 4, que es de Tampa. Aquí está Ana. Ella realmente viaja hacia Quebec y recibe un ticket que dice A3, o sea que su destino sería el aeropuerto 3, que es en Quebec. Esta compañía, KLM, tiene un personal de apoyo que lleva a los pasajeros y los ubica en el avión que corresponde. Ellos miran un listado y dicen, bueno, si este señor tiene el ticket A4,
entonces deberá montarse en este avión. Si esta señora tiene el ticket A3, deberá montarse en este otro avión. Son unas hojas que llamaríamos hojas de enrutamiento. De esa manera llegan los aviones a sus destinos. Llega Vladimir a París y llega Ana a Quebec. Pero Vladimir aún conserva su tiquete. Allí está la compañía Avianca, que mira el tiquete, también su personal especializado, entonces lo ubica en el avión correcto para que él llegue hasta el destino, que es Tampa. Lo que estamos observando aquí es cómo se ha creado una red encima de un sistema de comunicación que ya existía, que era el de los aeropuertos. Entonces lo interesante aquí es que aunque el aeropuerto solo se preocupa por llevar el pasajero desde un lugar hasta otro, desde una ciudad a otra, son las compañías aéreas las que hacen posible que los pasajeros viajen desde cualquier punto del mundo hasta cualquier otro punto del mundo. Ahí es cuando surge el término de red, porque conforma una red. Ya los pasajeros viajan a través de una red de aeropuertos en este caso. Entonces hablamos de una capa de red. Vemos entonces que ya tenemos un sistema de comunicaciones que tiene tres capas. La capa física, que es el recurso de la comunicación, en este caso el espacio aéreo. La capa de enlace, que es la que permite comunicar dos puntos, y la capa de red, que es la que permite comunicar cualquier punto con cualquier otro. Bueno, surge también otro término interesante, el protocolo, que es la manera en que se comunican dos entidades que están en la misma capa. Entonces, por ejemplo, la compañía KLM, ¿de qué manera se comunica con la compañía Avianca? A través del ticket. O sea, KLM elaboró un ticket que sabe leer la compañía Avianca. Es el medio de comunicación entre ellas dos, para poder ubicar al pasajero a su destino, para poder reconocer si es el pasajero que ha sido enviado y para poder lograr que finalmente ese pasajero llegue a su destino. Pero muchos le llaman protocolo también a la unión de la información, o sea, el pasajero con el ticket. Sería el protocolo completo, porque la compañía Avianca no podría recibir el ticket solo, necesita ver que también viene allí un pasajero. Ella solo sabe leer el ticket, no le va a poner cuidado a la cara del pasajero ni nada de eso, pero sí es importante que llegue el pasajero. Entonces el protocolo completo tiene el pasajero y el ticket, pero el ticket, llamémoslo así, es el protocolo de cabecera, es decir, el protocolo mediante el cual dialogan estas dos entidades. De la misma manera, en la capa de enlace, el protocolo es el avión, porque el aeropuerto 2 no reconoce otra cosa que un simple avión. Internamente está la información, que en nuestro caso son los pasajeros y las maletas que hay allí. De manera que el avión es el protocolo de cabecera y los pasajeros, junto con el ticket que cada uno lleva allí, vendría a ser la carga para ese avión, es decir, la información. Uno de los principales usuarios de las comunicaciones son los gobiernos. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en Rusia el zar mandó construir el tren más largo del mundo, desde Moscú hasta Siberia. ¿Para qué? Para controlar sus territorios, para comunicarse con sus sedes de gobierno. Aquí está el presidente de Colombia y su gabinete de ministros, preocupados por un problema de contrabando que surge con Venezuela. El presidente de Colombia debe comunicarse con el presidente de Venezuela, pero para eso tiene su ministro de Relaciones Exteriores, el cual maneja un lenguaje mucho más diplomático del que pudiera manejar a nivel de los presidentes. La situación es bastante delicada y estos dos presidentes deciden comunicarse todo por escrito. Para eso ponen en funcionamiento su oficina
eh, del ministro de Relaciones Exteriores, una oficina de encriptado de información y una oficina de contactos. Digamos que el ministro de Relaciones Exteriores es el encargado de traducir la información del presidente a un lenguaje internacional, a un lenguaje diplomático. La oficina de encriptado busca que la información esté suficientemente encriptada, codificada, para que nadie tenga acceso a ella sino el destinatario. La oficina de contactos se encarga de iniciar, mantener y cerrar el ciclo de conversaciones sobre el contrabando. Se supone que hay otra oficina de contactos en la presidencia de Venezuela. Supongamos que para el caso de las conversaciones del contrabando, estas dos oficinas se ponen de acuerdo en que los documentos se enviarán en una cajita de color verde. Entonces, ellos saben que siempre que llega la cajita de color verde es porque trae documentos sobre ese tipo de negociación. Cuando termine todo el ciclo de negociaciones, ya no se usará más esa cajita verde y por lo tanto se cierra la comunicación. Bueno, es realmente el equivalente a una oficina de mensajería dentro de la presidencia de estos países. De la misma manera, pues existe la oficina de encriptado en Venezuela y también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vemos entonces allí tres capas esenciales para mantener ese diálogo. Todo esto para mantener la comunicación entre dos países. Entonces, esta es la capa de sesión, o sea, la capa que se encarga de establecer la comunicación. Esta es la capa de presentación, es decir, la que se encarga de encriptar la información. Y esta es la capa de aplicación, la que se encarga de llevar el mensaje en un lenguaje común para las partes. Sin embargo, en la práctica, la presidencia de estos dos países están situados en una distancia muy remota, de manera que usualmente deben recurrir a una empresa de correos certificados. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Lo que hace es garantizar que estos documentos que se están enviando allí lleguen, que no se pierdan, que si de pronto alguien en el camino quiere falsificar estos documentos, exista un identificador que le permita a la contraparte detectar si realmente es uno de los documentos enviados, y que en caso de que se pierda algún documento también pueda existir una especie de diálogo aquí para que el documento sea enviado nuevamente. Eso es lo que corresponde a la capa de transporte. Entonces, en resumen, vemos aquí las 7 capas del modelo OSI, y ya de esta manera, con este ejemplo, ustedes la han entendido mucho mejor. Ahora les aconsejo leer ya este modelo en los libros para que vean cómo todo esto aplica en las redes de comunicaciones. Bueno, cuando aparece toda una gran cantidad de diferentes redes, diferentes tecnologías, surge una gran pregunta. ¿Cómo podremos interconectar todas esas redes? Es decir, ¿cómo logro yo que mi computador, que está conectado a una red Token Ring, que usualmente se conecta muy bien con todos los computadores unidos a esa red, funcione perfectamente conectado con una red Fast Ethernet? Ahí es donde surge el modelo IP, Internet Protocol. El protocolo de Internet es el que produce lo que llamamos la red de redes. Lo que observamos acá son diferentes redes que todas resultan unidos mediante ese protocolo. Bueno, ahora veámoslo como un juego. Bueno, nuevamente tenemos la presidencia de un país y la de otro país. Todas las oficinas metidas en un solo cuadro para hacerlo más sencillo. Aquí la empresa de correos certificados, la compañía aérea, el aeropuerto, todo muy bien, pero resulta que el país de destino no tiene aeropuertos.
todo se maneja por carreteras. Entonces, ¿cómo lograr unir dos sistemas de comunicaciones donde hay una complejidad muy fuerte para identificar a qué aeropuerto debe llegar algo, con otro sistema de comunicaciones donde hay una complejidad totalmente diferente? En una, lo que se envían son aviones, en la otra, buses. Esta es la gran pregunta. Bueno, y la solución es esta. Se crea un puerto de tránsito, un puerto en el cual hay un aeropuerto y un terminal de transportes unidos. Consecuentemente, entonces hay compañías aéreas y hay compañías terrestres. Y más arriba se crea una oficina de direccionamiento universal, es decir, que allí se manejan unas direcciones que son universales, son las mismas para cualquier tipo, para cualquier destino, ya sea un destino terrestre o un destino aéreo. El sistema de direccionamiento es el mismo. Bueno, ese puerto en la red de computadores se conoce como un enrutador. Bueno, en este caso su función es recibir los pasajeros con su ticket, pero luego cambiarlo por un sistema de direccionamiento universal. Luego se entrega el pasajero, pero con un ticket ya correspondiente al transporte terrestre, para que viaje común y corriente por el transporte terrestre. Bueno, esto toma más sentido cuando aparece esta misma oficina por acá, también encima de las compañías de transporte aéreo y de las compañías de transporte terrestre. Entonces, mejor dicho, sobre cualquiera de las redes ya existentes, sean de transporte aéreo o terrestre, se crea una oficina de direccionamiento universal. Y bueno, todo lo demás es muy sencillo. Simplemente se moderniza la oficina de empresas de correos certificados, toma otro nombre, pero básicamente hace lo mismo, solo que ahora sí sabe enviar direcciones universales. Y de la misma manera entonces se crean aplicaciones acá, o sea, comunicaciones que aprovechan al máximo ese direccionamiento universal. Pues lo mismo ocurre en todos estos elementos de comunicación. Finalmente, por obsolescencia, sale todo esto que teníamos antes, queda solo lo nuevo, y tenemos finalmente las cosas tal y como están hoy. Entonces, todo esto que era el espacio aéreo, los aeropuertos, las compañías de transporte aéreo, le llamamos capa de red. Esta capa que se agregó acá de direccionamiento universal sería la capa IP, queda la capa de transporte y la capa de aplicación. Pero si llevamos esto a las redes de computadores, entonces todo esto equivale básicamente al hardware. Esto de aquí para arriba, estas dos equivalen al sistema operativo. O sea, el sistema operativo ya tiene un método de direccionamiento universal, direccionamiento IP y de control de transferencia. Y estos son básicamente aplicaciones que se producen para darle servicios a los usuarios. Veamos ahora si podemos comprender dibujos que aparecen sobre este tema. Aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que pueden existir diferentes redes, como la red Ethernet, redes Frame Relay, redes ATM y otros tipos de redes, pero que si queremos
que un computador conectado a una red Ethernet se logre conectar con otro computador que está conectado a una red FDDI y que se encuentra en otro extremo del mundo y queremos utilizar todas las redes que ya existen por el mundo, pues entonces todas esas redes deberán estar unidas entre sí a través de unos enrutadores que manejan a nivel de esta nube, manejan un sistema de direccionamiento universal. Eso es lo que llamamos la capa de internet. Ya por encima de ese direccionamiento entonces viene lo que hay en el sistema operativo del computador, que sería la capa de transporte y la capa de las aplicaciones. Creo que ya entonces podrá entender qué es un enrutador. Entonces vemos aquí que un enrutador es básicamente un equipo que puede conectar varios tipos de redes. Acá tenemos una red Ethernet y una Frame Relay, pero que de todas maneras maneja más arriba una capa de direccionamiento universal, que es la capa IP. Bueno, finalmente, para dejar súper claro la importancia de los modelos de capas, vamos a comprender qué es el Internet de las cosas, basado en un modelo de capas. Entonces tenemos aquí algunas personas que están enfermando por una cierta energía extraña que hay en algún sitio o en algunos lugares. Los médicos investigan y finalmente logran producir algunos resultados interesantes que permiten fabricar algunos equipos de medición para detectar cuáles son esos lugares. La información puede viajar a través de las redes móviles como las de cuarta generación o el WiMAX, redes inalámbricas, y pasan a través de todo el entramado de redes que tienen los operadores hasta que llega a sistemas donde esa información es procesada y es georreferenciada y se crean finalmente aplicaciones que pueden ser consultadas o utilizadas por los usuarios para poder estar más tranquilo. Entonces vemos aquí claramente que hay una capa que es la sociedad, una capa que son las tecnologías que están cerca del usuario, otra que es el acceso, o sea, cómo la información accede a las grandes redes, la conectividad, o sea, todo el entramado de redes de telecomunicaciones que existe, el cloud computing, o sea, la posibilidad de que allá en la nube se aloje la información y se pueda procesar, y las aplicaciones que vienen a prestarle servicios a los usuarios. Ahí vemos entonces el modelo de capas. Bueno, vamos a resumir un poco. Entonces, sociedad, ¿quiénes son? Sociedad es población, reguladores nacionales, internacionales, la industria, el Estado, la salud, todos. En la capa de tecnologías que tenemos, todos esos dispositivos que hay a la mano de los usuarios, ya sean tablets, robots, ropa inteligente, lo que llamamos wearable technology, o sea, tecnología de vestir, televisión digital, zapatos inteligentes que pueden conocer la posición de las personas. ¿Qué tenemos en el acceso al medio? Las diferentes tecnologías, sean 3G, 4G, la telefonía fija, la TDT, la telefonía normal, etcétera. ¿Qué es la conectividad? Las grandes redes, ya sea el internet, las redes de los operadores o las redes académicas, como por ejemplo la red Renata o la red Clara. La red Renata es una red en Colombia y la red Clara es una red que une las Américas a nivel académico. En esta capa pues tenemos todos los sistemas de almacenamiento y procesamiento de la información y finalmente aplicaciones que pueden ser para la telemedicina, telemetría, telecontrol, telegobierno, etc. Estos son las TIC, mejor dicho. Esto es lo que realmente conocemos como TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Y el que quiera le puede llamar Internet de las Cosas, que
que quiera le puede llamar TIC para las ciudades inteligentes, TIC para la medicina, etcétera, pero este es el modelo que nos permite comprender el todo. Muchas gracias, suerte.